Hace entre 40.000 y 56.000 años, una nueva ola de humanos pobló el continente europeo. Surgieron de Asia Occidental, donde sus respectivos antepasados habían migrado fuera del continente africano muchos años antes. Estos fueron los primeros Homo sapiens anatómicamente modernos en llegar aquí. Eran conocidos como los Cro-Magnon, pero no estaban solos. Al salir de los cálidos valles y llanuras del Levante hacia las colinas azotadas por el viento de la estepa de los mamuts, los primeros europeos modernos se encontraron con los neandertales. Esta especie, Homo neanderthalensis, ya estaba bien adaptada a las regiones más frías del norte de Eurasia, con cuerpos en forma de barril, narices anchas y músculos poderosos. Podían soportar los elementos de la era de hielo, usando solo pieles de animales sueltas para mantenerse calientes. ¿Cómo fue entonces que los Cro-Magnon terminaron siendo el único grupo humano sobreviviente en Europa? ¿Cómo fue que nuestra propia especie, directa o indirectamente, contribuyó a la caída de otra? ¿Qué pueden decirnos los huesos y artefactos del pasado distante sobre el mundo en el que vivieron los Cro-Magnon? ¿Y cómo llegaron a ser las últimas personas en el norte? En el video de hoy exploraremos todo esto y más. Así que siéntate, relájate y prepárate para conocer a los primeros humanos modernos en Europa y al mismo tiempo presenciar la caída de los neandertales que encontraron allí. El escenario está listo, pero ¿quiénes exactamente eran los hombres de Cro-Magnon? Bueno, a simple vista, estos primeros europeos habrían parecido casi idénticos a los humanos modernos. Eran un poco más robustos que las poblaciones europeas actuales, con arcos superciliares más prominentes y tenían la piel más oscura, pero eran innegablemente y reconociblemente humanos. Sus antepasados formaban parte de una segunda ola de migrantes que salieron del continente africano, donde Homo sapiens evolucionó por primera vez, y se encontraron en Asia Occidental, un nuevo mundo de desiertos secos y llanuras aluviales fértiles. Algunos se quedarían en Asia Occidental, en tierras que ahora forman los países de Turquía, Irak, Irán y más, mientras que otros, los Cro-Magnon, viajarían hacia el noroeste. Los primeros Cro-Magnon llegaron a Europa hace aproximadamente 56.000 años, con una segunda ola apareciendo unos 19.000 años después. Esta segunda ola de Cro-Magnon originó a los descendientes europeos actuales. Los Cro-Magnon dejaron su huella en Europa de inmediato, ya que muchos sitios arqueológicos han revelado las herramientas, huesos y arte de estos antiguos pueblos. El nombre Cro-Magnon proviene del nombre de un refugio rocoso en la región de Dordoña, en Francia, donde el paleontólogo Louis Lataille descubrió 5 esqueletos antiguos en 1868. Fueron estos esqueletos los que revolucionarían un mundo que aún creía que Dios era responsable de la creación de los humanos, ya que el conocimiento sobre la evolución se difundió más hacia finales del siglo XIX. Los Cro-Magnon eran personas emotivas y altamente artísticas, y han dejado una enorme galería de arte rupestre, figurillas y patrones tallados en las tierras que habitaron. Uno de los ejemplos más espectaculares de su personalidad expresiva se puede encontrar dentro de la cueva de Chauvet, en lo que hoy es Francia. Dentro de esta cueva se pueden encontrar más de 1000 pinturas intrincadas de animales, todas las cuales muestran una enorme atención al detalle. Se pueden ver caballos, uros, grandes felinos y, por supuesto, mamuts lanudos, dibujados en un profundo ocre rojo. Los Cro-Magnon también fueron responsables de la gran cantidad de figurillas de Venus encontradas en toda Europa durante la era paleolítica. Estas figuras, que a menudo representan personajes femeninos con vientres, pechos y muslos exagerados,
pudieron haber representado a una diosa madre que tal vez era vista como portadora de buena fortuna para las mujeres embarazadas. Los Cro-Magnon también eran conocidos por su amplia variedad de herramientas, muchas de las cuales se han encontrado en sitios de toda Europa. De hecho, fueron las capacidades tecnológicas de Homo sapiens las que pudieron haber jugado un papel en la extinción de otras especies humanas, como los neandertales de la estepa del mamut. Las suyas eran mucho más sofisticadas y elaboradas que las herramientas de piedra anteriores. Los cromañones desarrollaron cuchillas para cortar madera, raspadores para desollar presas, puntas de lanza para cazar y, de manera crucial, agujas simples de hueso que usaban para coser piezas de piel de animal. Este invento fue verdaderamente revolucionario. La ropa ajustada y en capas permitió a los humanos mantenerse calientes en los fríos ambientes del norte que ofrecía Europa y funcionó muy bien. Pronto los Cro-Magnon pudieron aprovechar al máximo una amplia variedad de entornos donde su influencia y cultura se difundieron rápidamente. Así que tenemos una especie humana adaptable e inteligente, que era numerosa, entrando en nuevas tierras donde ya vivían otros grupos de humanos. El mundo estaba a punto de cambiar drásticamente, y no solo para los Cro-Magnon. La llegada de los humanos a Eurasia será una gran noticia para muchas especies en todo el mundo antiguo. Y conociendo las tendencias de los humanos, ¿qué podría salir mal? Cuando los Cro-Magnon llegaron a Europa, por supuesto no eran la única especie humana presente. Pero los Cro-Magnon ya lo sabían. Los antepasados de los Cro-Magnon que primero salieron de África y llegaron a Asia Occidental ya estaban familiarizados con el Homo neanderthalensis y los encontraron a lo largo de las tierras que algún día formarían Turquía, Irán, Arabia Saudita y gran parte del Medio Oriente. A medida que viajaban más hacia Asia Central, también se habrían encontrado con el Homo denisova. Tanto los denisovanos como los neandertales estaban bien adaptados a las tierras altas áridas y escarpadas que dominaban la mayor parte de Asia Central y partes de Europa. Pero los neandertales estaban especialmente bien adaptados para vivir en el frío. Cuando los Cro-Magnon llegaron a Europa, habrían encontrado tribus de neandertales ocupando cuevas en lo que algún día serían Francia, España, Italia, pero también en los climas más fríos de las Islas Británicas, el norte de Alemania y Ucrania. Es imposible saber cómo habrían sido los primeros encuentros entre Homo sapiens y Homo neanderthalensis. Reconocieron nuestros antepasados que los neandertales eran una especie distinta y separada. ¿Les tenían miedo o incluso llegaron a pelearse con ellos? Lo que sí sabemos es que hubo suficientes interacciones pacíficas con los neandertales como para que ocurriera el mestizaje. Tanto así que los europeos modernos pueden tener entre un 1.8 y un 4% de ácido desoxirribonucleico neandertal en sus genes. Este mestizaje ocurrió en toda Europa, Asia Occidental y, al parecer, hasta las regiones orientales de la estepa de los mamuts en Rusia. En Siberia se puede decir lo mismo de los denisovanos, ya que se han encontrado restos de ácido desoxirribonucleico de Denisova en personas que viven actualmente en Siberia y Asia Central. Por supuesto, algunas interacciones quizá no hayan sido tan cordiales. Aunque no hay evidencia directa en el registro fósil de que los Cro-Magnon y los neandertales hayan participado en guerras antiguas, lo que sí sabemos es que probablemente competían por los mismos recursos en la escasa y peligrosa estepa de los mamuts. Quizás surgieron altercados entre familias frías y desesperadas mientras competían por residir en una cueva. O tal vez cuando los recursos eran escasos, los humanos realizaban incursiones en asentamientos neandertales, o viceversa. La estepa del mamut no era un entorno fácil para que ninguna especie sobreviviera, dadas sus bajas temperaturas, condiciones secas
fuertes vientos y abundancia de grandes depredadores. Lo que sabemos es que los neandertales desaparecieron del registro arqueológico hace unos 40.000 años, y los denisovanos gradualmente siguieron el mismo camino entre hace 30.000 y 20.000 años. Lo más probable es que fuera la primera ola de colonos Cro-Magnon que llegó a Europa la que contribuyó a la desaparición de los neandertales, mientras que la segunda ola, poco a poco, desplazó a los denisovanos de Siberia y la meseta tibetana. Parece que los problemas comenzaron para estas especies cuando los humanos llegaron por primera vez a su territorio. ¿Pero cómo sucede esto? ¿Cómo fue que la llegada de los Cro-Magnon y otros grupos de humanos causó un impacto tan grande? Bueno, la respuesta puede ser simplemente un caso de supervivencia del más apto. A medida que los Cro-Magnon y los humanos anatómicamente modernos de otros grupos étnicos se expandieron lentamente por Europa y las regiones más amplias de Eurasia, comenzaron gradualmente a reemplazar a las poblaciones de neandertales y denisovanos donde quiera que se encontraran. Para muchos de nosotros es fácil señalar con el dedo y afirmar que la avaricia y la violencia humanas seguramente fueron la causa de esto. Sin embargo, existen multitud de hipótesis que se han propuesto sobre por qué y cómo pudo haber sucedido esto. Curiosamente, los Cro-Magnon, quienes pudieron haber sido responsables de expulsar a los neandertales de Europa y llevarlos a la extinción, puede que ni siquiera hayan estado conscientes de que lo estaban haciendo. Por supuesto, la violencia también ha sido considerada. Kwang Hyun-ko, un investigador de la Universidad Hanyang, en Corea del Sur, ha sugerido que las interacciones violentas entre las primeras especies humanas pudieron haber sido lo suficientemente prominentes como para tener un impacto directo en las poblaciones de neandertales en toda Eurasia. De hecho, los humanos a lo largo de la historia han tenido una tendencia particularmente sangrienta a involucrarse en guerras y conflictos entre sí, especialmente cuando se trata de recursos o territorio. Tanto los sitios mesolíticos como neolíticos en Europa Occidental han proporcionado evidencia de guerras antiguas entre grupos tribales de Homo sapiens. Así que, por supuesto, existe la posibilidad de que esto haya ocurrido un poco antes también, y quizás con otra especie. Aunque no se ha encontrado evidencia específica que lo demuestre, no sería demasiado sorprendente si eventualmente se descubriera evidencia de combates entre sapiens y neanderthalensis en el registro fósil. En cualquier caso, esto casi con certeza no fue la principal causa de extinción para nuestros robustos primos del norte. Una de las teorías más comúnmente aceptadas sobre el declive de los neandertales es que los humanos anatómicamente modernos, como los cromañones, simplemente superaron en competencia a las otras especies de humanos, lo que llevó a su extinción. A lo largo de miles de años, los neandertales se habrían encontrado compitiendo por los mismos recursos que nuestros antepasados. Ambos dependíamos de refugios rocosos, ambos cazábamos animales grandes y ambos recolectábamos para complementar nuestra dieta. La principal desventaja para los neandertales era que los humanos modernos tenían una gama superior de tecnología antigua que les ayudaba a hacer el trabajo. Así que mientras los neandertales dependían de herramientas básicas de piedra y lascas para descuartizar cadáveres y cazar animales tan grandes como un mamut, Homo sapiens fabricaba puntas de lanza intrincadamente afiladas, talladas a la perfección usando bifurcaciones y buriles. A medida que la tecnología de Homo sapiens se volvía aún más avanzada, los neandertales pudieron haber sufrido como consecuencia. Muchos de los recursos de los que dependían habrían sido reclamados con mayor facilidad por los humanos modernos, y por lo tanto, los neandertales cada vez tenían que prescindir de ellos. Hace 40.000 años, la presión simplemente alcanzó un nivel con el que los neandertales no pudieron lidiar, y así desaparecieron del mundo para siempre. Además, debido a la capacidad de los humanos modernos para domesticar lobos, habrían estado disponibles más recursos. Al entrenar perros para cazar,
Nuestros antepasados aprovecharon presas pequeñas como conejos y aves, que los neandertales no podían perseguir por su complexión y tecnología inferior. A medida que la megafauna de la que dependían, como los mamuts y los rinocerontes lanudos, desapareció, no pudieron cazar de manera confiable en un mundo lleno de animales pequeños y de rápido movimiento. El mestizaje también pudo haber tenido un impacto. Cuando los últimos neandertales resistían en regiones como el sur de Francia y Europa del Este, ocurrió un flujo genético de los neandertales hacia los humanos, pero no de los humanos hacia los neandertales. En pocas palabras, la especie neandertal estaba siendo absorbida genéticamente por la nuestra. A medida que el número de neandertales de sangre pura desaparecía de la faz de la Tierra, aquellos que lograron sobrevivir se enfrentaron a otro problema. Su acervo genético ya no era lo suficientemente diverso como para producir descendencia confiable y saludable. Es probable que el mestizaje ocurriera en los últimos años de los neandertales, lo que habría provocado que los defectos de nacimiento se volvieran comunes entre los jóvenes neandertales. Esto los habría hecho más vulnerables a los efectos venideros del cambio climático y las enfermedades, mientras que los Cro-Magnon y otros humanos anatómicamente modernos permanecían saludables. Y en ese sentido, otro asesino oculto estuvo presente cuando los humanos comenzaron a interactuar con los neandertales por primera vez: el de las enfermedades. A medida que los humanos viajaban más lejos hacia regiones con un mayor número de neandertales, también habrían propagado sus patógenos y gérmenes a la otra especie. Muchos neandertales nunca habrían encontrado a un humano moderno antes de la llegada de los Cro-Magnon, y por lo tanto no habrían desarrollado inmunidad contra las enfermedades extranjeras que estos trajeron consigo. Además, los humanos modernos que habían desarrollado un sistema inmunológico fuerte en las praderas y los trópicos de donde provenían inicialmente, no parecían verse muy afectados por las enfermedades que portaban los neandertales. Esto probablemente habría provocado grandes brotes de ciertas enfermedades, ya que los patógenos pasaban de los humanos a los neandertales, dejando a las poblaciones de estos últimos devastadas por la enfermedad. Y finalmente, la propia Tierra se estaba volviendo cada vez menos ventajosa para los neandertales a medida que cambiaba lentamente durante el final del Pleistoceno. Los últimos neandertales coincidieron con el evento Heinrich IV, una época de cambio climático hace unos 40.000 años en la que las condiciones estacionales variaron de manera más intensa en el mundo antiguo. Los inviernos se volvieron extremadamente fríos, mientras que los veranos eran radiantes y cálidos. Los humanos modernos pudieron adaptarse gracias a su tecnología y su capacidad para confeccionar ropa ajustada, pero los neandertales no pudieron. De hecho, es posible que los últimos neandertales europeos no hayan sido eliminados por el impacto de los Cro-Magnon, sino por una serie de inviernos especialmente fríos. Algunos investigadores incluso han considerado que el desafortunado momento de una erupción volcánica catastrófica marcó el final de la población neandertal en Europa. La erupción de la Ignimbrita campaniana, que ocurrió hace poco menos de 40.000 años cerca de lo que hoy es Nápoles, Italia, lanzó más de 48 millas cúbicas de magma a las tierras circundantes, junto con gases asfixiantes como dióxido de carbono y enormes volúmenes de humo. Esta erupción pudo haber acabado con las poblaciones restantes de neandertales, que ya estaban fuertemente endogámicas, marcando así el final definitivo de su tiempo en el planeta Tierra. Aunque no se sabe con certeza si los Cro-Magnon fueron completamente responsables de la desaparición de los neandertales, parece que sin duda tuvieron un impacto. La llegada de los humanos modernos a Eurasia fue justo el catalizador que una especie como el Homo neanderthalensis, que no estaba adecuadamente preparada para el cambio, necesitaba para ser lanzada al caos. Al no poder adaptar sus métodos de caza en respuesta a la disminución de recursos y la intensa competencia, simplemente no pudieron sobrellevarlo
y sucumbieron a las consecuencias. Para cuando los últimos neandertales desaparecieron del mundo, Europa ya era un continente cambiado, y a lo largo de miles de años no pudieron mantenerse al ritmo. Aunque ya no compartimos el mundo con los neandertales, su legado sigue vivo en el ácido desoxirribonucleico que muchos de nosotros llevamos en nuestros cuerpos hoy en día. Estas cadenas de información genética son los últimos vestigios vivos de una cultura que alguna vez fue rica y que ahora reside en los descendientes de los mismos Cro-Magnon que ayudaron a llevarlos a la extinción.